nos mudamos a casa de Chijona, vivíamos casi allí, y fuimos montando escena por escena con Isabel, Chijona y yo, y el Pau, que era el director de fotografía, y filmamos toda la película en video una vez entera. La revisamos, veíamos en el monitor qué tal había quedado, qué le gustaba a Chijona, qué no le gustaba, qué no nos gustaba a nosotros, y filmamos la película por segunda vez en video. Ya empecé a decirle a Chijona, mira, ya empiezo a estar un poco harto de esta historia, porque hemos hecho la película 2 veces. Y en ese punto Isabel Santos se enfermó con hepatitis. Y de pronto pensamos que todo el proyecto se iba a la mierda. Y la película se detuvo 3 meses. Entonces eso fue mis primeras canas y mis primeros cabellos perdidos vienen de esa etapa, ¿no? O sea, yo quería esperar por Isabel porque valía la pena esperar por ella. Pero bueno, siempre los productores piensan de otra manera. Pero bueno, al final pudimos seguir con ella y bueno, ahí está el resultado. Pero sí le agradezco mucho que Chijona en ese momento yo me enfermé y él supo esperar por mí. Él decía que yo era el personaje de esa película. Además, yo me puse muy contenta cuando Zenel Paz me dijo que él escribió el personaje visualizándome, viéndome todo el tiempo. Y eso me dio una alegría tremenda porque no siempre piensan en ti para un personaje desde que nace en el papel, desde que está. Bueno, yo soy un poco vago para seleccionar los actores, pero y ya me gusta desde el proceso de escritura tener en mente a qué actor puedo usar, cuando se puede, cuando no se puede no. Y porque siento que ahí todo el mundo gana el director y gana el actor, cuando uno sabe en boca de quién esos personajes van a estar. En Adorables Mentiras yo creo que prácticamente estaban todos definidos menos el personaje protagónico masculino, el de Jorge Luis. Sé que Chijona tuvo que defenderme, a Isabel no, pero a mí sí tuvo que defenderme. ¿Qué pasa? Que ya en esa época, año 88, ya en esa época mi cara estaba como demasiado quemada, ¿no? O sea, no sé cómo dirán en otros lugares, pero en el argot de los actores estar quemado es que te has visto demasiado, que has estado demasiado expuesto. Y cuando Chijona le planteó a alguno de sus colaboradores que me quería emplear a mí y a Isabel, pero cambiándonos totalmente, o sea, provocando un cambio total en el registro actoral que hasta ese momento habíamos mostrado, pues hubo gente que le comentó que quizás sería bueno no emplearme a mí y buscar otro actor. Nadie veía a Luis Alberto en ese personaje, inclusive yo creo que ni él mismo. Pero yo sentía que sí, que Luis cabía perfectamente en la película, cambiándole el look. Y eso fue lo que hicimos, externamente quiero decir. Y tengo que decir que para mi tranquilidad siento que no me equivoqué. O sea, siento que Luis demostró que podía cambiar el cliché en el que lo habían encasillado como un actor que solamente podía hacer personajes populares, marginales, y que no había espacio dentro del rango de personajes que él podía interpretar para personajes como Jorge Luis, que era un poco más refinado, más sofisticado. Siempre recordaré que Chijona peleó muy duro para imponer su decisión, que fue trabajar conmigo, y eso a mí también me encantó, ¿no? Fue como un acicate para que yo deseara más aún hacer la película y cumplir con las expectativas que tenía Chijona. Lo primero que nos planteó fue eso: miren, ustedes, Luisito e Isabel, ustedes han hecho muchas cosas como pareja juntos. Casi la gente ya está hasta un poquito harta de verlos, pero en este caso yo quiero hacer algo totalmente diferente. Quiero que ustedes hagan 2 personajes que hasta ahora no han hecho. Eso incluía incluso hasta cambios físicos. Adorables Mentiras, por ejemplo, es la primera película en la cual yo di un bajón de peso de 15 kilogramos.
Yo creo que no era el momento para que yo hiciera ese personaje. No era el momento. Si yo la volviera a hacer, le pondría más salsa a Sisi, más... Ella tenía que tener un erotismo que yo no lo doy en la película, ¿me entiendes? No lo doy. Yo creo que no lo doy. Tenía que ser una mujer con un sex appeal y una onda del carajo, y que cuando saliera en la pantalla, ¡fua! Y yo me esforzaba por hacerlo, ¿no? Pero sé que no. El personaje que hace Isabel, para mí, es el más difícil de la película, puesto que era una actriz que estaba representando 3 mujeres en un solo cuerpo, ¿no? Porque era una delante de su marido, era otra delante de su amante y era otra delante de su amiga. O sea, eran tres facetas de una misma mujer. E inclusive tengo que decir que el personaje que hace Mirta salió de una necesidad dramática de ver a Isabel tal y como era, o sea, sincera en la película, puesto que sentimos que de pronto no había nadie con la que ella pudiera ser ella durante esa vida de mentiras y falsedades que le tocó vivir, que ella no escogió. Y por ahí salió ese personaje de Nancy, que era su amiga confesora, con la que ella podía ser totalmente abierta y sincera, cosa que no podía hacer con su marido, porque estaba con él por conveniencia, y no podía hacer con su amante, porque no quería que la descubriera tal y como era, y no quería perderla. Y siento que esa trilogía que ella logró interpretar, que le costó un trabajo enorme, porque era una tarea difícil para cualquier actriz, y más para una actriz que estaba trabajando con un director debutante, ¿no? Pero siento que de alguna manera, con la experiencia de ella y con lo poco que yo sabía, el personaje salió. Y también logramos cambiarle un poco el look que ella tenía de niñita buena. Aquí también un poco que cuando era niñita buena era por necesidades de la historia, pero cuando era niñita diabla, le salía el diablo también. Y siento que ahí ella logró un rango interesante en el personaje, o sea, moviéndose, o sea, siendo una en una escena y siendo otra en la escena siguiente, y quizás siendo otra en la otra escena. Y eso cualquier actor sabe que es un trabajo dificilísimo. Y yo realmente estoy muy agradecido y contento con el trabajo que hizo Isabel en la película. Yo voy a entrar por esa puerta. Vengo de la guerra. Corre y nos besamos. Tú puedes hacerlo, Isabel. Dale, te va a quedar como la otra. No vas a saludar a mamá y a los niños. Falta mucho.